Bienvenidos, estimados amigos del Perú y del mundo, a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para poderles presentar un video bastante ilustrativo y que enseña pues de una manera bastante didáctica la determinación de fórmulas que relacionan magnitudes que se comportan de manera proporcional entre sí, ya sea directa o inversa, ¿no? Y este es un segundo video que hacemos sobre este tema, ¿no? Donde las bases teóricas las hemos puesto en el video que hemos hecho antes, que los invito pues a visitar por si quisieran revisar dichas bases, ¿no? Bueno, como esas bases están dadas, vamos pues a ponerlas en práctica a través de algunos ejemplos que les tengo en el presente video. Bien, hay un primer ejemplo que vamos a ver. Dice así, el costo de un terreno en una cierta urbanización es directamente proporcional a su extensión, pero es inversamente proporcional a su distancia al centro de la ciudad y también es inversamente proporcional a la cantidad de lotes de terreno que no se han vendido aún en esa urbanización. Continúa de la manera siguiente, dice, por otro lado, se conoce que en otra urbanización de similares características, un terreno de 200 metros cuadrados, alejado 40 kilómetros del centro de la ciudad y con 15 lotes que aún no se han vendido, tiene un costo de $12,000. Y en base a eso nos piden saber cuánto costará otro terreno cuya extensión es de 120 metros cuadrados, alejado 25 kilómetros del centro de la ciudad y con 8 lotes que aún no se han vendido. Muy bien, un problema bastante interesante, bonito, y como ya hemos planteado desde el video que hemos hecho antes, que lo primero que se formula es pues la denominación de las variables. Así está considerado acá, como tienen a la vista, dice se hace mayúscula el costo del terreno en dólares, ¿no? Sea E mayúscula la extensión del terreno en metros cuadrados, sea D mayúscula el alejamiento del centro de la ciudad, ¿no? En kilómetros, y sea N mayúscula el número de lotes que no se han vendido aún. Muy bien, una vez que están formuladas la denominación de las variables, pasamos pues a poner en práctica lo que el enunciado de ese problema nos dice, ¿no? Recuerden que nos hablaban que el costo que hemos llamado C, ¿no? Es directamente proporcional a la extensión, por lo tanto, el costo hay que dividirlo entre la extensión, pero es inversamente proporcional a la distancia que se encuentra lejos del centro de la ciudad y al número de lotes que no se han vendido, ¿no? Como estas son inversamente proporcionales, evidentemente se multiplican, tal como explicamos en el video que hemos hecho antes. Y todo eso es igual a una constante de proporcionalidad que se llama K. Enseguida, como tenemos datos de referencia de el caso de una urbanización semejante a la que estamos considerando, sabemos que hay datos que reemplazamos acá. Así hay un costo de $12,000, un alejamiento de 40 kilómetros, un número de lotes que no se han vendido aún, que es 15, y la extensión del terreno de referencia, que son 200 metros cuadrados, y que una simplificación aritmética de estas magnitudes nos conduce a estipular que la constante K es del orden de 36,000. Entonces, acto seguido, se sustituye en la fórmula que habíamos previsto antes y así tenemos entonces ya la fórmula que nos va a dar paso a la solución. Y como nos interesa el cómputo del costo del terreno, entonces se despejan las otras variables consideradas, ¿no? Y al despejar ya tenemos la fórmula que nos va pues, a resolver el problema que tienen acá a la vista y es donde todo lo que hay que hacer es sustituir los datos del interrogante pues del problema, ¿no? Entonces acá cambiamos
la extensión por 120 metros cuadrados, el alejamiento que es 25 kilómetros y los lotes que aún no se han vendido que son 8 y al formular los cálculos que están a la vista, ¿no? Nos conduce pues a la respuesta que también tienen a la vista ahí, que es del orden de $21,600, ¿no? Como ven, problema bonito, interesante y que puede usarse pues en casos reales, ¿no? Porque como se hace de muchas otras formas con las magnitudes directas e inversamente proporcionales. Y en fin, en ese sentido, veamos un ejemplo que fue puesto en examen de admisión a una prestigiosa universidad, a manera pues, de segundo ejemplo, que señala lo que el enunciado dice acá. Habla que el promedio del costo de vida en una cierta ciudad A mayúscula es al promedio del costo de vida en otra ciudad B mayúscula, y nos señala de similares costumbres y del mismo país, dice que es como 13-4, o sea, hay una proporción entre ellos, y por otro lado, continúa señalando que se sabe que el costo de vida es directamente proporcional al número de personas que tiene una familia y también al tiempo que permanece en la ciudad. Bueno, continúa el problema señalando que se sabe que en la ciudad que habíamos llamado A mayúscula, una familia compuesta de 8 personas para vivir 9 meses gasta la suma de $2,700, ¿no? Y por lo tanto nos piden determinar cuánto gastará una familia compuesta de 5 personas para vivir durante 8 meses en la ciudad B, ¿no? Entonces hay que hacer, pues, evidentemente una comparación. Pero antes que nada nos hace falta, pues, una fórmula que relacione a las variables y antes que eso estipular cuáles son ellas, ¿no? Y así acá consideramos que sean las variables C mayúscula, el costo de vida de una familia en dólares, ¿no? M mayúscula, la cantidad de personas de la familia, y T mayúscula, el tiempo pues, que se va a establecer en esa ciudad en meses, ¿no? Y en función del que el enunciado dice, acá estipulamos la fórmula, ¿no? El costo es directamente proporcional, ¿no?, al número de integrantes de la familia y el tiempo que va a permanecer en la ciudad. Y eso es igual a una constante K de proporcionalidad. Bueno, como tenemos datos de una ciudad A, ¿no?, entonces vamos a proveerlos a esa fórmula, ¿no? Reemplazando los datos que el enunciado del problema ha dicho, en la ciudad A tendríamos 2.700 dividido entre 8 y multiplicado por 9, y que si usted formula los cálculos aritméticos aquí, estipula pues que la constante K es del orden de 37.5, que si la devolvemos a la fórmula que habíamos formado previamente, tenemos C dividido entre N por T igual a 37.5, de donde pues se puede despejar, y como tienen la fórmula que queda acá a la vista, la cual es válida no para la ciudad B, sino para la ciudad A, ¿no? Entonces, para buscar la validación para la ciudad B, usamos las constantes, ¿no?, para estipular la proporcionalidad. Como nos dicen que la proporcionalidad es de 3-4, entonces las constantes de proporcionalidad guardarán pues ese orden de 3-4. Como ya conocemos una de ellas, la del caso de A, que es 37.5, y la reemplazamos, y al despejar, que acá tienen una simplificación previa que hemos hecho, hemos sacado tercia, en fin, al formular encuentran que la constante para la ciudad B es del orden de 50. Entonces, como ya conocemos la constante para la ciudad B, todo lo que hay que hacer es reemplazar en lugar de este 37.5, ¿no? Viene pues 50 y lógicamente multiplicado por las variables N y T que ya hemos definido previamente. En donde reemplazar el número de ellas, que está pues vinculada a la interrogante del problema, y efectuar operaciones indicadas, nos queda pues que la respuesta sería $2,000, ¿no? Aquí tienen un problema bonito, muy interesante, ilustrativo, didáctico, que fue pues, examen de admisión a una prestigiosa universidad.
Bueno, como hago en todos mis videos, siempre les propongo un ejemplo, para que lo puedan trabajar ustedes en base, pues, a las formulaciones que ya se han señalado, que les leo rápidamente, ¿no? Dice, la presión P mayúscula que se ejerce contra una masa de gas ideal varía de modo directamente proporcional a su temperatura absoluta, que es T mayúscula, e inversamente proporcional a su volumen, que es V mayúscula. Y bueno, nos dicen que en un cierto experimento químico se halla que 100 pies cúbicos de helio, del gas helio lógicamente, sometido a una temperatura de 253 grados Kelvin, ¿no? De temperatura absoluta, tiene una presión de una atmósfera. Y entonces lo que piden acá es saber cuál es la presión que se ejerce sobre un volumen de 50 pies cúbicos de helio sometido a una temperatura absoluta de 506 grados Kelvin. Y acá tiene pues su respuesta, que son 4 atmósferas. Pero yo, ya saben ustedes, como es mi estilo en los videos, nunca los dejo solos. Siempre les doy un pequeño solucionario para que los oriente y puedan hacer sus comparaciones, el cual les hablo rápidamente. Bueno, las variables ya están señaladas, acá ¿no? Es redundante volver a hablar de ellas, y entonces acá se estipula la conducta de proporción, ¿no? La presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta, pero inversamente proporcional al volumen, por eso que en el primer caso dividimos y en la segunda multiplicamos, igual a una constante. Como tenemos datos de un experimento químico, se reemplaza y así encontramos el valor de la constante que devolvemos a la fórmula y así nos queda, y de ella se despeja lo que se quiera hallar, que es la presión P, y que al despejar nos quedaría la fórmula de cálculo que tienen ahí a la vista, en donde todo lo que hay que hacer ya es reemplazar los valores que el problema señala para llegar a calcular la respuesta que tienen acá, pues que son 4 atmósferas, y con ello pueden ustedes hacer sus comparaciones. Bueno, yo sinceramente creo que esta segunda serie de problemas sobre este caso, sobre este tema, ¿no? Les va a ayudar mucho en su aprendizaje, y a cambio de ello, siempre les pido pues que colaboren básicamente conmigo para mantener este esfuerzo, que se suscriban a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para poderles seguir brindando videos que contribuyan de manera importante con su aprendizaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.